buenas noches. A los que no he saludado. No me enteré, me dijeron pastor, pero no soy pastor. Tampoco me dedico a cuidar ovejas, así que tampoco en el trabajo secular me dedico a eso. Me estimo que fue más una broma que otra cosa. Pastor de los niños. Bueno, nada. Entonces, para la gloria del Señor, les voy a dejar que se acomoden y les voy a preguntar, a ver si prestaron atención, de qué habló el hermano Tucu, vamos a decir el hermano Tucu, no Javier, porque ya no se llama más Javier, el Tucu, de qué habló la semana pasada. A ver quién se acuerda. La Biblia. Muy bien, excelente. Ese me está respondiendo como le respondía yo. Llegaba de la escuelita medical, ¿de qué hablaron? De la Biblia, le respondía. Siempre la pegaba. ¿De qué texto de la Biblia? Después me decíamos, ahí se ponía más complicado. Si se acuerdan, habló allí en Juan 14. ¿Sí? Si quieren me acompañan 2 segunditos porque va a ser un versículo que nos va a servir. Juan 14, 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En muchas iglesias este versículo está grabado, colgado, es normal, es un versículo hermoso que nos deja el Señor Jesucristo. Y sabemos que por medio del Señor podemos llegar hasta el cielo. Segunda pregunta difícil. La reunión anterior a la que habló el Tucu, ¿quién habló? Bueno, estoy matando. Germán, muy bien, ¿de qué habló Saraí? Ya lo maté. Fue misionera. Misionera, muy bien, habló de la oración. Exactamente, 5 oraciones. Y ya van a entender por qué les pregunto todo esto. Y recién, 3 semanas antes, hablamos de Gálatas 3. ¿Sí? Entonces es normal que en nuestra memoria, que ¿quién habló? A ver si se acuerdan. Está por ahí, le pegaste en el palo, es uno de los hermanos. Luciano. El Bocha, habló el Bocha exactamente allí en Gálatas 3 del pacto que Dios hizo con Abraham. Si me acompaña, vamos allí a Gálatas 3, vamos a leer del versículo 19 al 22. Y para refrescar, recordar, porque a veces es difícil, nuestra memoria es débil y pasó una buena cantidad de tiempo en el medio. Había judaizantes allí en Gálatas, judíos que querían hacer e imponer que los cristianos sigan cumpliendo con ciertas cuestiones que estaban escritas en la ley, ¿sí? Entonces Pablo, para enfrentar eso, empieza hablándoles de quien era un gran referente para el pueblo judío, como era Abraham, ¿sí? Teniendo eso en mente, vamos a leer del 19 al 22, alguien que lo pueda leer en voz fuerte. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿está ahí? Sí, 21 y 22 también. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo cerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Muy bien. Yo les voy a decir, y no se los voy a negar, la primera vez que leí este pasaje me encontré con que no comprendía todas las cosas, y creo que a más de uno le ha pasado esto. No le voy a hacer levantar la mano, pero nos cuesta por ahí entender a qué está haciendo referencia o qué nos está queriendo decir. Por ejemplo, en el versículo 19, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, fue ordenada en mano de un mediador. Hay muchos libros escritos de por qué se termina escribiendo lo que yo ahora les voy a leer en la traducción en lenguaje actual. No vamos a discutir porque eso se va a volver muy largo, pero permítanme luego leérselo en el lenguaje actual, que se va a entender mucho más clara cuál es la idea de estos 4 pasajes. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley?
Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos las diera a nosotros. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente. Esto no significa que la ley está en contra de las promesas de Dios de ninguna forma, porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecer. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. Yo pensé, viendo este pasaje, que hay tres momentos. El primer momento es, como estuvo hablando Bocha, con Abraham. Dios le dio las promesas directamente a Abraham. No hubo intermediarios, fue totalmente directo y Abraham tuvo fe en lo que Dios le decía y en que Dios iba a cumplir. Yo me pongo en el lugar de Abraham y creo que me costaría bastante si el Señor me dice, mira, Fiamma a los 90 años va a tener un hijo. Y creo que muchos de ustedes compartirían conmigo ese pensamiento. Sería algo difícil. Algo difícil también pensar que va a salir un pueblo de ahí. Sin embargo, Abraham, como lo vimos, tuvo fe de que Dios podía hacer eso y habló directamente Dios con Abraham. En segundo lugar, no nos vamos a detener en Abraham, ya lo vimos. En segundo lugar, fue la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Sí? Acá fue totalmente distinto porque ya no fue personal. Dios no habló con cada uno de los israelitas, por así decirlo, con cada una de las personas del pueblo de Israel, sino que habló con Moisés. Todos recordamos que el pueblo de Israel estaba allí en Egipto, ¿sí? Salen por la mano poderosa del Señor después de las plagas, después de haber servido durante mucho tiempo, que ya no era lo mismo que cuando entraron y José era el segundo más importante en el reino. Moisés sube al monte a buscar las tablas de la ley, mientras tanto abajo Aarón parece que había interpretado que Moisés había partido y se le ocurrió crear un par de becerros. Baja, rompe las tablas de la ley, vuelve a subir después de corregir al pueblo y decirle que esa no era la manera, y trae las tablas de la ley que fue dada por Moisés. Esa ley duró muchísimos años y generó una serie de lo expreso como ritualismos o algo que no mostraba una verdadera relación. También esa ley indicaba, ¿sí?, que solo y una vez al año el sumo sacerdote, totalmente preparado, después de cumplir una serie de normas bien específicas, podía entrar en el lugar santísimo una vez al año para expiar todos los pecados del pueblo. No solo que podía entrar en ese lugar santísimo, sino que había un velo que separaba, todos lo sabemos en esta parte, que era un velo espeso, un velo que no se rompía fácilmente. Dice la cultura judía, indica que ese velo, si ponían dos caballos, uno de cada lado, empujando, tratando de romperlo, no se rompería. O sea que era un velo bastante grueso que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y esa era la manera de poder llegar hasta Dios mismo. Sin embargo, todos conocemos la siguiente historia, que es la que nos identifica a cada uno de nosotros y que es donde estamos parados hoy en día. Cada uno de nosotros sabemos
y comprendemos que la única manera de poder llegar ante Dios es por medio de Jesucristo. Leíamos, si quieren me pueden acompañar allí a Hebreos, como terminó Hebreos capítulo 10, lo leíamos en la cena, pero también lo podemos volver a leer en este momento, cómo terminó la ley, cómo Jesucristo mismo vino para terminar con esa ley. Dice versículo 19 de Hebreos 10: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Jesucristo mismo, como nos decía allí en Juan, es el camino, Jesucristo mismo es la verdad y Jesucristo mismo es la vida. No hay otra cosa por la cual en este momento podamos llegar ante Dios. Obviamente que la ley, como bien nos dice, volviendo allí a Gálatas, la ley estaba pensada, como lo dice claramente allí, estaba pensada para mostrarnos a nosotros en qué ofendíamos a Dios. Nosotros, más allá de que muchos aquí somos salvos y creímos en Jesucristo, seguimos pecando, transgrediendo esa ley, pero nos muestra aquellas cosas que hacemos mal, aquellas cosas en las que fallamos. En Romanos, no lo vamos a buscar ahora por más amor al tiempo que otra cosa, nos dice que si fallamos en uno solo de los puntos, nos hacemos culpables de todos y de cada uno de los puntos de esa ley. Por lo cual, Dios nos ve como pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Sin embargo, cuando vemos a Jesucristo, Jesucristo cumplió toda la ley. Y no solo eso, sino que estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Y es por eso que, como dice en el versículo 21, dice: porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. Nosotros no podemos, somos incapaces. Nuestra humanidad, podemos ser buenas personas, podemos cumplir, supongamos que solo existen los 10 mandamientos, hay muchos más, o como resumió Jesús, los 2 mandamientos. En algún momento vamos a fallar, en algún momento nos vamos a confundir. Sin embargo, el Señor Jesús no lo hizo, vivió una vida perfecta, una vida de obediencia al Señor para poder sacarnos de esa cárcel que era el pecado. Hermanos, yo también pensaba, como dice el versículo 22, dice: la Biblia dice que el pecado nos domina a todos, ¿sí? ¿Cuántas veces cada uno de nosotros, yo entiendo que más allá de ser salvos podemos seguir pecando, podemos seguir confundiéndonos, pero cuántas veces dejamos que el pecado domine nuestra vida? ¿Cuántas veces le damos, como decían Romanos, queremos que sobreabunde la gracia haciendo sobreabundar el pecado? ¿Cuántas veces dejamos que algo que nació, que es una pequeña raíz, dejamos que se vuelva un árbol? No dejemos en ningún momento que el pecado nos domine. Es difícil, es una batalla que nos tenemos que levantar todos los días para pelear, para disputar cada día. Es un partido que dura toda una vida, pero es algo que debemos hacer e intentar. Si me acompañan ya
para ir terminando y no hacerlo muy extenso. Allí en Romanos, capítulo 6, si no me confundo. Versículo 22. Esto me recuerda, no lo tengo aquí el señalador, antes había un señalador que te daban cuando te bautizabas y este versículo fue el que me regalaron en esa ocasión. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cada uno de nosotros fue liberado de ese pecado, el Señor nos rescató de lugares totalmente distintos a cada uno de nosotros, pero no dejemos bajo ningún punto de vista ni que la ley ni que el pecado nos domine a diario, sino que cada uno de nosotros podamos buscar al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón. Ya no necesitamos ir al templo una vez al año, lo podemos hacer desde nuestras casas, lo podemos hacer aquí en la iglesia, obviamente, nos podemos juntar con hermanos, pero que aprovechemos esa libertad, como dice allí en Corintios, 2 Corintios, si me acompañan, capítulo 5, versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que esta libertad nos lleve a buscar más al Señor. Que esta libertad no sea una libertad para poder disfrutarla en el sentido de disfrutarla, sino que sea al revés, nos lleve a servir más al Señor. Recuerdo una anécdota hace un tiempo que se juntó un misionero que estaba predicando en China, un lugar donde no se puede predicar el Evangelio, con un pastor en una iglesia en Estados Unidos, donde se supone que hasta en los billetes dicen que creen en Dios. Entonces le comentaba a este misionero en China: qué bueno sería que podamos tener la libertad de predicar el Evangelio. A lo que el pastor estadounidense le dice: no, ojalá que los puedan seguir persiguiendo por la obra que ustedes están haciendo. Aquí la gente cada vez quiere saber menos de Dios. Que no usemos esta libertad que tenemos para malgastarla en nuestros propios deleites, en nuestra propia satisfacción, sino que todo lo contrario, podemos utilizarla para servir al Señor y servirlo con todo nuestro corazón.